Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si queremos entender nuestro estudio de hoy, hay dos palabras diferentes que debemos definir correctamente. Y las dos palabras en cuestión son, en hebreo, ra'a y tov. ¿Qué es tov? Tov es la palabra hebrea para bueno. Y cuando esta palabra aparece en la Biblia, ya sea que hablemos del Antiguo o del Nuevo Testamento, cuando esa palabra bueno o buena aparece allí, tiene que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena. Dios siempre es fiel a su voluntad. Dios está comprometido con lo que es bueno. No hay injusticia en Dios. Él es santo. Y cuando su voluntad se cumple, su gloria se manifiesta. ¿Y qué significa la otra palabra? Bueno, la otra palabra importante es ra'a, que en este contexto se refiere a lo malo o maligno. Lo que descubrimos es que muchas veces a los traductores no les gusta traducir el significado literal de una palabra. Quieren suavizarlo, pero hay un problema. Lo que encontraremos es una ley espiritual. ¿Cuál ley espiritual? Muy sencillo. Es la siguiente. Cuando estamos comprometidos con la voluntad de Dios, Dios nos ungirá con su espíritu. Él proveerá lo que necesitemos para hacer su voluntad. Él es siempre fiel para ayudar a su pueblo a hacer la buena voluntad de Dios. Pero cuando somos rebeldes, ¿qué pasará? Bueno, hay una realidad, una ley espiritual. Cuando alguien no está comprometido con la voluntad de Dios, esa persona será engañada por un espíritu inmundo, un espíritu maligno. En otras palabras, uno que se opone a la voluntad de Dios. Esto es lo que aprenderemos acerca de Saúl. Él es alguien de quien ya hemos hablado, que ha despreciado la voluntad de Dios. Él no quiso comprometerse con la palabra de Dios. Él aborreció estas cosas y por lo tanto la ley espiritual operará en su vida para que, en lugar de un buen espíritu que venga sobre él, será un espíritu maligno el que lo atormente. Insisto, verás en la Escritura que es un espíritu malo de parte del Señor. ¿Por qué? Porque cada vez que somos rebeldes, cada vez que rechazamos la palabra de Dios, cada vez que estamos comprometidos con lo que deseamos en lugar de con lo que Dios ha mandado, eso traerá un espíritu maligno a tu vida. Es una ley espiritual. Cuando nos sometemos, obedecemos y deseamos servir a Dios, hallaremos la unción. Es simplemente una ley espiritual que necesitamos entender. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, en el capítulo 16, comenzando en el verso 14. De nuevo, primero de Samuel 16, iniciando en el verso 14. Ve conmigo a esta porción de la Escritura. Lo que encontramos aquí es esto. El Espíritu del Señor fue removido de Saúl y le atormentaba un espíritu maligno de parte del Señor. Entonces, vemos que cuando no estamos dispuestos a someternos a Dios, ni estamos interesados en su palabra, esto traerá una influencia atormentadora a nuestra vida. Y no solo eso, se volverá más significativo espiritualmente, como dice aquí, Dios permitirá que este espíritu maligno traiga tormento. ¿Y qué es tormento? Cualquier cosa que esté apartada de la voluntad de Dios. Esto es lo que se enseña en este pasaje. De nuevo, aprendamos la verdad bíblica. Cuando una persona está comprometida con la voluntad de Dios, ¿qué puede esperar?
Bueno, si esa persona es creyente, este compromiso con la voluntad de Dios traerá la unción del Espíritu Santo. Traerá el poder de Dios a su vida, su presencia, su provisión. Verá las cosas desde una perspectiva divina. Pero eso es solo si estamos comprometidos con su voluntad. Si estamos comprometidos con nuestra voluntad, ¿qué pasará? Bueno, justo lo que estamos aprendiendo. Pasará que en lugar de que el Espíritu del Señor nos unja, nos dé su poder, nos dé su presencia en esa situación para que cumplamos su voluntad, lo que experimentaremos será aquello que es malo, aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Esto es lo que estamos aprendiendo en este pasaje. Vayamos ahora a nuestro siguiente verso, el verso 15. Y los sirvientes de Saúl le dijeron: He aquí, por favor, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ellos pudieron ver cuál era el problema. Saúl no estaba interesado en la voluntad de Dios, sino en su propia voluntad. Ya se ha dicho, y aprendimos esto, que Dios se consoló por el hecho de haber reemplazado a Saúl. Nunca fue la voluntad de Dios que Saúl fuera rey. Él lo permitió por dos razones. La mayoría de los eruditos lo plantean así. Dios lo permitió para mostrarle al pueblo la futilidad y la necedad de estar comprometidos con su propia perspectiva. Eligieron a Saúl porque, según su perspectiva y su visión, parecía ser un buen candidato para rey. Pero él no era el candidato de Dios, y eso quedó claro con la unción de David. David no cumplía con la descripción más popular. Es decir, la gran mayoría de la gente no habría elegido a David para ser rey. Y hoy aprenderemos un poco más sobre David en este pasaje de la Escritura. Lo que veremos es que David era un hombre de guerra, era sabio y era alguien guiado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Bueno, David era guiado por el Espíritu de Dios porque estaba comprometido con la voluntad de Dios. Y esa es la gran diferencia entre Saúl y David. Pasemos al siguiente verso, versículo 16. Aquí dice, nuestro Señor. ¿Qué Señor? Bueno, en este caso, los sirvientes de Saúl están hablando con él y le dicen, diga por favor, Señor nuestro, tus siervos están delante de ti. Es decir, estos siervos de Saúl están comprometidos con él y le darán el siguiente consejo: que se busque a un hombre que sepa tocar. Y específicamente lo que dice aquí, aunque sé que la mayoría de sus Biblias dirá un arpa, pero cuando lo analizamos, esta palabra hebrea es la palabra quinor, que usualmente se relaciona con un violín. Así que vemos que David en este pasaje no está tocando un arpa. Eso es lo que dicen todas las traducciones, pero si lo miramos literalmente, está tocando un violín. Y dice aquí que acontecerá que cuando esté sobre ti este espíritu malo de parte de Dios, ¿qué pasará? Él, o sea David, tocará con su mano y te irá bien. Entonces lo que vemos es un principio que se nos enseña. Y este instrumento que se toca, este violín, es una referencia a la música de adoración. Música de adoración que es reconfortante para el alma. David fue alguien que escribió, como sabemos, muchísimos salmos. Y es muy probable que lo que él tocaba para el rey fueran, de hecho, estos salmos. Él estaba confrontando a Saúl con la palabra de Dios, y esto estaba dando un buen resultado en su vida. ¿Por qué? Siempre que estemos comprometidos con la palabra de Dios, cuando la oímos y la estudiamos, eso producirá un buen resultado. Esto es lo que la Escritura nos está diciendo. Pasemos al verso 17. Y Saúl dijo a sus siervos, y la mayoría dirá, proveed, pero es la palabra para ver, y es un mandato, así que está diciendo algo como, miren, por favor. Y luego dice, buscadme, por favor, para mí, un hombre
que sepa tocar bien y traédmelo. Así que debían traer a esta persona, alguien que supiera tocar bien, ante Saúl, para que Saúl viera un cambio en su situación, que cada vez que un espíritu maligno viniese sobre él, e insisto, debemos ser muy claros en nuestro entendimiento. Dios solo hace el bien. Y me dirás, bueno, pero mira lo que dice este verso. Es un espíritu malo de parte del Señor. Sí, pero tenemos que entender el principio. Permítanme volver a exponerlo. Cuando estás comprometido con la voluntad de Dios, cuando estás estudiando la palabra de Dios y tu deseo principal es implementar su palabra en tu vida, experimentarás esa unción, ese buen espíritu, ese espíritu que será decisivo para que puedas concluir y hacer la voluntad de Dios. Serás ungido con tal espíritu, pero si eres rebelde, si estás comprometido con tu propia voluntad, si no te importa lo que Dios diga, sino que vives a tu manera, cuando ese es el caso, encontrarás que esa actitud de rebeldía traerá a tu vida un espíritu maligno. Dios simplemente nos está enseñando una ley espiritual fundamental. Si eres sumiso, experimentarás la unción de un buen espíritu, el Espíritu de Dios, o lo que hoy llamamos el Espíritu Santo. Pero si eres rebelde, encontrarás que serás manipulado y estarás a merced de ese espíritu maligno. De nuevo, Dios solo hace lo que es bueno. Ya hablamos de Saúl hace unas semanas. Dios no miente. Él dice la verdad. Pero si no estamos interesados en la verdad de Dios, no nos irá bien. Sigamos leyendo en nuestro siguiente verso, el verso 18. Uno de los jóvenes criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Yishai, o sea, de Isaí, el betlemita, es decir, natural de Belén, que sabe tocar. Él sabe cómo tocar. Y dice además, Bei Gibor Jail. Él es un hombre fuerte y valiente. Y dice también que es un hombre de guerra y que es sabio. Es la palabra hebrea Nabón, que significa alguien muy sabio. Y dice aquí que es sabio en su hablar. Él sabe cómo hablar. Y es un hombre de Toar. ¿Qué es Toar? Una descripción. Lo que está diciendo aquí es que tiene una buena reputación. Él es alguien a quien, cuando la gente lo mire y lo describe, ven lo que es bueno. Así que tiene una buena reputación. Y luego dice, y el Señor está con él. Cuando oye todo esto, Saúl, ¿cuál es su respuesta? Bueno, mira el siguiente verso. Saúl envió mensajeros a Yishai, o sea, a Isaí, el padre de David, y le dijo, envíame a David tu hijo, el que está con el rebaño. ¿A qué se dedica David? Bueno, se nos ha dicho 2 veces que David es un pastor. Él es alguien que no sirve a sus propios intereses, sino que está comprometido con el rebaño. Y eso significa que David, y si estudian la vida de David, aprenderán mucho sobre él. David, debido a su trabajo como pastor, enfrentó tanto a osos como a leones que atacaban a su rebaño. ¿Y qué hacía David? David no huía, sino que defendía a las ovejas, tanto de leones como de osos, y lo hacía con éxito. Es por esto que se nos dice en este mismo verso que es un hombre de guerra. Ahora, él no estaba combatiendo contra seres humanos en esa época, sino que su guerra era contra los enemigos de su rebaño. Y todo esto es para decirle al lector que David es un hombre fiel. Pasemos al siguiente verso. Habíamos visto al final del verso 18 que el Señor estaba con él. Verso 19 de nuevo. Y Saúl envió a sus hombres, estos mensajeros, a Yishai, que le dijeron, envíame a David, tu hijo,
el que está con el rebaño. Verso 20 ahora. Isaí tomó un asno, es la palabra hebrea hamor, y también tomó algo más, lechem, que puede significar provisiones o suministros, y también un odre de vino, y un joven cabrito. Y lo envió por mano de David, su hijo, a Saúl. Bien, sabemos que en aquel tiempo, aunque David ya había sido ungido, en la práctica Saúl se aferraba a seguir siendo rey. Y debido a eso, vemos que Isaí, el padre de David, también conocido como Yishai en hebreo, deseaba enviarle un regalo, algunas provisiones, con David, para que David fuera bien recibido por el rey. Leamos ahora el versículo 21. Y David vino a Saúl y estuvo delante de él. Y noten lo que dice. El sujeto de este verbo es Saúl. Y leemos. Y él, o sea, el rey Saúl, le amó. Y tenemos la palabra meod, que significa en gran manera o muchísimo. Así que de inmediato hubo ese espíritu afín en ese momento entre Saúl y David. Y dice aquí que debido a esto llegó a ser, es decir, David se convirtió en su escudero o el que llevaba sus implementos. Y esto se refiere a sus implementos de guerra. El rey era el guerrero principal del pueblo. Miren ahora el verso 22. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que David se quede conmigo, pues ha hallado gen, es decir, favor, ante mis ojos. Así que todo esto se está haciendo por el propósito de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, sabemos algo. David ya ha sido ungido como rey. ¿Y dónde está David ahora mismo? Como él es escudero de Saúl, el que lleva sus armas, lo que descubrimos es que David está sirviendo dentro del palacio. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que Dios ya está obrando, que Dios está moviendo para traer esa transición, alejando el reino de Saúl para dárselo a David. Es simplemente una cuestión de tiempo. A medida que el primer libro de Samuel se desarrolla, lo que veremos es que Saúl sospechará cada vez más de David. ¿Por qué? Porque aunque Saúl no es sabio espiritualmente y no es profundo en las cosas de Dios, con todo, Saúl comenzará a ver esta unción del Espíritu de Dios sobre David, que David era un adorador de Dios, era un siervo fiel, sabía cómo cumplir los propósitos de Dios. Y todo esto, como veremos en las semanas venideras, todo esto nos brindará información a nosotros, los lectores, de que Saúl se enterará de que David es, de hecho, su reemplazo, y no estará nada contento por ello. Miren ahora el siguiente verso, versículo 23. Y acontecía que cuando el espíritu de parte de Dios venía sobre Saúl, ¿qué pasaba? Bien, la implicación en cuanto a este espíritu de Dios que venía sobre Saúl es que este espíritu era un espíritu maligno. ¿Por qué? Bueno, lo que debemos recordar es que Saúl no estaba comprometido con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura una y otra vez en este capítulo y en el capítulo anterior? Que Saúl aborreció o despreció la palabra de Dios. No es solo que no la cumplía, sino que la odiaba, la aborrecía. Es la palabra hebrea ma'as, que es una palabra muy fuerte para expresar asco u odio. ¿Y qué odiaba Saúl? Odiaba la palabra de Dios. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que él no estaba interesado en la voluntad de Dios. Y debido a que se estaba rebelando contra la voluntad de Dios, ¿qué pasará?
Bueno, recuerden esa ley espiritual. Como no estaba comprometido con la voluntad de Dios, ¿qué le sucederá? Vendrá ese espíritu malo, porque Dios ha establecido esta ley espiritual de que cuando alguien es rebelde, cuando alguien está en contra de la voluntad de Dios, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar la visita de un espíritu inmundo. Ese espíritu malo, una influencia demoníaca con la que seremos manipulados por el enemigo. Y ese espíritu malo es astuto, más fuerte, más poderoso que nosotros, por lo que no podremos contenernos ante él. Más bien, nos someteremos a la influencia de ese espíritu malo. Esto es lo que le está sucediendo a Saúl. Miren el último verso, versículo 23 de nuevo. Y acontecía que cuando el espíritu de parte de Dios venía sobre Saúl, ¿qué hacía David? Bueno, él hacía lo que debía hacer. David tomaba el quinor, es decir, el violín, y tocaba con su mano. Y dice, y había un rabá, o sea, algo positivo venía sobre Saúl cuando David tocaba ese violín. ¿Qué será? Vemos que Saúl sentía alivio. Y dice que era bueno para él. Este es un aspecto purificador, y esto nos enseña algo sobre la adoración. Cuando adoramos a Dios, ¿cómo somos llamados, por cierto, a adorar como creyentes? En espíritu y en verdad. Y cuando lo hacemos, podemos esperar algo, que cuando adoramos ocurra un cambio en nuestra condición espiritual. Por esto adoramos a Dios. Lo adoramos porque Él es digno de ser adorado. Y cuando vemos el último salmo, el Salmo 150, encontramos dos razones principales por las que Dios es digno de ser adorado. En primer lugar, por quien Él es. Él es Dios, nuestro Creador, Señor de señores. Él es el Dios soberano. Por tanto, solo por la naturaleza de quien Él es digno de nuestra adoración. Pero si siguen leyendo allí, dice que también adoramos a Dios por las cosas que Él ha hecho. Todas estas cosas buenas que Él ha hecho, basado en la relación de pacto que tiene con su pueblo. Dios siempre es fiel a sus obligaciones de pacto. Estas son las razones por las que debemos adorar a Dios. Y cuando adoramos a Dios por quien Él es y por lo que ha hecho, eso traerá un cambio espiritual a nuestra vida. Veremos las cosas con mayor claridad. ¿Qué significa eso? Que veremos las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Vamos a entender su propósito. ¿Por qué? Bueno, este cambio espiritual que viene sobre nosotros por la adoración será para que podamos ser restaurados, que podamos estar espiritualmente saludables y que podamos entender el propósito de Dios con el fin de poderlo cumplir. ¿Qué dice la Escritura? Que no solo debemos ser oidores de la palabra, sino que la clave es ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Mira de nuevo el verso 23. Aconteció que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Saúl, y la implicación, como ya dijimos, es que es un espíritu maligno, David tomaba su violín y lo tocaba con su mano. Y había un rabá, algo positivo, que le ocurría a Saúl, y dice que era bueno para él. Y luego noten cómo concluye la Escritura. Dice que este espíritu maligno, Ruach Jarra'á, este espíritu maligno se apartaba de él. Ahora, esto nos dice algo. Nos da otra indicación de por qué deberíamos adorar a Dios. Porque cuando adoramos a Dios, eso traerá una restauración espiritual para que podamos ver lo que es bueno. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, no tenemos que adivinarlo. Es justo de lo que hemos venido hablando, lo bueno. Y yo diría, lo que he aquí es muy bueno. Esa es la voluntad de Dios. Lo que la Escritura nos está diciendo, y podríamos simplemente volver al mismísimo primer capítulo de Génesis. Vemos que cuando Dios creó los cielos y la tierra, hay una frase en hebreo.
Esa frase es tohu vebohu, que significa, bueno, mucha gente lo traduce como caos. La mayoría de las Biblias dirá que la tierra estaba desordenada, vacía y sin forma. Es decir, cuando Dios creó inicialmente los cielos y la tierra, ¿qué debían hacer? Debían proclamar la gloria de Dios. Pero no fue así. Y eso no fue un fracaso de Dios, sino que era un mensaje para nosotros, porque nos parecemos mucho a la creación de Dios. Nuestra vida, dejada a nuestra suerte, dejada a nuestra propia inteligencia, a cómo vemos y percibimos las cosas, nunca será una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Bueno, ¿qué fue lo primero que Dios creó en Génesis capítulo 1 para hacer esta distinción? Dios dice Vayehi Or, que significa que sea la luz. ¿Y qué es la luz? Bueno, la luz se relaciona con la verdad. La luz se relaciona con la iluminación, o podríamos usar la palabra revelación. Necesitamos desesperadamente la revelación de Dios. ¿Cuál es la mayor fuente de su revelación? Este libro que sostengo aquí, y me refiero a la palabra de Dios, las Santas Escrituras, o en resumen, la Biblia. Es solo cuando tomamos la iluminación del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y esto es lo que vemos en Génesis. ¿Por qué? Bueno, recuerden lo que dice la Escritura. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ruach Elohim merajefet aopenei jamai. El Espíritu de Dios estaba allí. ¿Y qué fue lo siguiente que se mencionó? Dios comenzó a hacer algo. ¿Qué será? Dios comenzó a hablar. Allí lo tienen. Vemos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Esto produce el orden de Dios. Y eso es lo que ustedes necesitan desesperadamente, y es lo que yo necesito desesperadamente. Es de lo que depende verdaderamente toda la humanidad. Que no confiemos en nuestro propio entendimiento. Que no busquemos nuestros propios propósitos, sino que nos sometamos sumisamente bajo la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que reconozcamos la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Eso es sabiduría. Y es solo cuando nos sometemos a su autoridad absoluta sobre nuestra vida, entonces y solo entonces, que recibiremos por el Espíritu Santo la presencia de Dios en nuestra vida, y tendremos acceso a la provisión de Dios, y veremos las cosas desde la perspectiva de Dios. Eso traerá un gran cambio. ¿Qué cambio? Nos llevará a la voluntad de Dios. Y allí es donde necesitamos estar. Allí es donde hallamos vida. Allí es donde hallamos bendición. Allí es donde tomamos en nuestra mano las promesas de Dios. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.